Habíamos hablado de las secciones cónicas, en donde las primeras dos que conocíamos es la circunferencia y la parábola. Y la característica especial de cualquier sección cónica que deberían de ustedes recordar siempre es que una sección cónica se define como aquel lugar geométrico en donde la distancia desde un punto en el lugar geométrico hacia un punto fijo, que nosotros ya siempre le llamamos foco, tiene un ratio, una razón fija. La distancia que existe entre ese punto S y ese punto en el lugar geométrico tiene una razón fija hacia la distancia entre ese punto y una recta cualquiera que llamamos nosotros directriz. Entonces, siempre un lugar geométrico de una sección cónica es aquella en donde existe un ratio, digamos que la distancia entre S y P, partido la distancia entre P y la directriz M, siempre da un ratio fijo que en este caso le llamamos excentricidad. Ya vimos la primera excentricidad conocida, que es la excentricidad de la parábola, en donde la distancia entre el punto fijo S y el punto del lugar geométrico y la distancia entre el punto del lugar geométrico y la recta directriz es 1. Es decir, el ratio siempre es 1. Ahora vamos a ver otro lugar geométrico que se llama elipse. ¿Y qué es lo que significa según esta misma característica? ¿Cuál sería la excentricidad de la elipse? ¿Y por qué una elipse es una elipse? Lo primero que vamos a decir de una elipse es que es aquel lugar geométrico en donde la excentricidad, que ya sabemos de que no es una cosa marciana, sino es esa ratio fijo entre la distancia entre el foco y un punto y el punto y la directriz, es menor a 1. Entonces eso es lo primero que vamos a ver sobre lo que significa ese lugar geométrico conocido como elipse. Vamos a hacer la transformación vamos a encontrar la fórmula general de la elipse mediante a la propiedad que tenemos aquí, que se conoce como la propiedad foco-directriz. Entonces vamos a usar la propiedad foco-directriz para poder encontrar cuál es ese lugar geométrico en donde la excentricidad es menor a 1. Obviamente menor a 1 y mayor a 0, porque la excentricidad 0, ¿cuál es? Es la circunferencia. La excentricidad 1 es la parábola. Entonces vamos a encontrar ese lugar geométrico que se conoce como elipse, en donde la excentricidad es menor a 1 mediante la propiedad foco-directriz, que es como la que hemos estado utilizando y con la que encontramos la ecuación general de la parábola. Antes de continuar y simplemente por el hecho de la demostración, voy a poner lo que significa una división exterior y una división interior de un segmento. La división interior de un segmento pues es básicamente si estamos dividiendo un segmento de recta desde el punto A hasta el punto B, cuando estamos dividiéndolo a un ratio, digamos a 1, la división interior de un segmento nos da el punto de la mitad, que es un punto Q, digamos, en donde la división 1 nos da que el ratio que existe entre esta distancia y esta distancia es siempre el mismo, MN, por lo tanto el ratio es M a N. Pero ahora hay un tema un poquito más complicado de poder ver intuitivamente, que es la división exterior. Lo repito, es solo por el hecho de la demostración, así que lo voy a pasar rápido. Digamos que esta división exterior es prolongar ese segmento que hay desde A hasta B, solo que lo vamos a prolongar hacia el otro lado. Esto lo que nos va a dar es una situación parecida al dibujo que les voy a poner acá, en donde hacemos este segmento AB, que es el que si lo dividiríamos internamente nos daría, por ejemplo, 1 lo que acabo de poner acá, un punto en medio donde está la proporción M a N y esa proporción es 1 si quisiéramos que la proporción fuera 1 claro está, y nos daría la división externa donde el ratio siempre se cumple 1 por ejemplo. Pero si hacemos la ampliación de ese segmento hacia el otro lado, por ejemplo, podemos determinar un punto Q que está contenido en la prolongación del segmento AB, como muestra la figura que está acá. De igual modo, la prolongación puede ser en el otro sentido, o sea, no importa si estamos hablando para acá o para acá, donde para ambos casos la división exterior de un segmento cumple que la misma proporción M a N se puede dar entre A y Q y B, en donde esa misma proporción sería la proporción de la división externa 1 a 1. Es lo único que quiero que tengan en cuenta por lo que voy a decir ahorita en la demostración de la elipse, para que no estén totalmente perdidos. Les aconsejo que si tienen un poco de dudas sobre la división externa, porque no es un tema muy intuitivo de ver,
lo puedan ir a investigar, no es tan complicado, pero no es intuitivo, es decir, que no se ve tan fácil. ¿Qué es eso de una división externa? Pero básicamente acá es esto, donde la misma proporción m a n que encontramos entre a y b para hacer 1 a 1, partirlo a la mitad, en palabras fáciles, se puede encontrar desde un punto exterior q, en donde la distancia entre a y q es proporcional m a n entre la distancia q y b. Entonces vamos a empezar marcando en el plano un punto S, el punto fijo S, que es el foco, y vamos a tratar una distancia perpendicular a la directriz. En este caso vamos a hacer esta recta que está acá, que va a ser perpendicular hacia una recta que conocemos nosotros como la directriz. El lugar geométrico estaría en cualquier punto acá, digamos este punto es X, Y. Y tendríamos, al hacer la división interna, entre la distancia que existe entre S y este punto que le voy a llamar X, SX, esa división interna nos daría un punto que está acá, que lo vamos a denominar A. Luego vamos a hacer una prolongación de esa recta, una prolongación de esa misma recta que va desde S a A. La vamos a prolongar hacia el otro lado y vamos a hacer una división externa que nos va a dar otro punto. En este caso va a ser este punto que voy a poner acá como A', que va a ser la división externa a la misma proporción 1 a 1 que existe entre S y X. Es decir, la distancia proporcional entre S y A y X es proporcional 1 a 1, como es la misma proporción que existe entre el punto S y A y S y X. Entonces tenemos ese punto A' de la división externa. A esa distancia, vamos a definirla, a esa distancia entre A y A', la vamos a llamar 2A minúscula. Y al punto medio entre A y A', que lo vamos a poner más o menos por acá, le vamos a llamar C, o el centro de esa recta. Entonces al punto medio entre A' y A lo vamos a llamar C, que es el centro. Y como guardamos en la división externa e interna la misma proporción m a n que nos da esa proporción 1, que es lo que estamos tratando de buscar, entonces podríamos decir confiadamente de que la distancia entre el punto fijo S y la distancia entre P, ya sabemos de que es proporcional siempre a la distancia entre ese punto P y la directriz M, eso es E. Pero como ya definimos con algunos puntos, ya lo podemos pasar a que la distancia entre S y el punto P es lo mismo que la del punto P hacia X, que es donde está la directriz. Eso es igual a la excentricidad. Y como hicimos una proporción 1 a 1 también en la división externa, podemos decir de que la distancia que hay entre S y A es igual proporcional a la que existe entre A y X, porque hicimos la misma proporción 1 a 1. La sacamos desde la S y hicimos la misma proporción, por lo que tenemos igual E. Y como también la división externa es 1 a 1 y en las mismas proporciones, también podemos decir que la distancia que hay entre S y A' es la misma que hay entre A' y X, y que eso nos da la misma proporción E. Entonces yo lo que quisiera que entendieran en este punto es que tenemos ese punto fijo S y estamos usando la definición de foco directriz, que es la propiedad, en donde la distancia entre el foco y el punto va a ser proporcional en un ratio fijo a la distancia entre el punto y la directriz M, que está definida por ese punto X en donde está la directriz. Eso nos da una excentricidad fija, que en este caso estamos definiendo que es menor a 1. Habiendo hecho la división interna, que es haber hecho y dividido el segmento en dos partes iguales, M y N, encontramos una proporción exacta entre S y A y X. Entonces estamos diciendo de que SA y A y X, que está definido con la misma proporción SP y P y X, nos daría igual la excentricidad. Y como hicimos la división externa y tuvimos ese punto A' que guarda las mismas proporciones, podremos decir que la distancia entre el punto fijo S y A' y X, que es la directriz, guardan las mismas proporciones y por lo tanto siguen siendo igual a la excentricidad. No quiero que piensen que son iguales, porque obviamente no son iguales las distancias. Lo que estamos guardando es la proporción que nos da la excentricidad. Esa proporción que existe entre S y P y X la estamos
por medio de una división externa y una división interna, replicando haya puntos en una misma recta, en este punto SA, que es el punto de la división interna, y A', que es el punto de la división externa. Eso nos daría oportunidad de poder tener ciertas relaciones. Por ejemplo, en la primera, podríamos decir de que S y A es igual a E por AX, ¿sí? Y lo mismo con esta, que S A' es igual a E A' por X. Y como ambas están ejemplificando dos ideas de la misma lugar geométrico, las vamos a poder sumar por el hecho de que están ejemplificando ideas iguales en cuanto a la excentricidad. Entonces vamos a sumar las dos ecuaciones, el lado izquierdo con el lado izquierdo, el lado derecho con el lado derecho. El lado izquierdo con el lado izquierdo vamos a tener SA más SA'. Y del otro lado vamos a sumar esto más esto. Lo que tendríamos es E por A por X más E por A' por X. Lo que podemos es factorizar la E y tener AX, que es la distancia entre A y X, más A' y X, que es la distancia entre A' y X. Y del otro lado pues tenemos SA más SA', que es la distancia entre el foco o el punto fijo y el punto A, que sucedió de la división interna, más el foco, la distancia entre el foco o el punto fijo, y A', que sucedió de la división externa. Ahora con esto ya hecho vamos a encontrar cuál es la distancia que existe entre A' y A. Y como sabemos que la distancia que existe entre A' y A es la distancia que existe entre S y A, más la distancia que existe entre S y A', entonces la distancia que hay entre A' y A es la excentricidad multiplicado por AX más A' de X. Y la vamos a definir por medio de otro punto importante, que es el centro de nuestra figura, pero lo que va a ser el centro de nuestra figura, que la encontramos entre el punto medio entre A' y A, y vamos a definirla como AX es la distancia que existe entre el centro y X menos el centro y A. Entonces, AX es la distancia que existe entre el centro y X menos el centro y A, más A' de X, que es la distancia que existe entre, ¿qué cosas? Pues el centro y X más el centro y A'. Piénsenlo, párenlo y vean lo que estoy diciendo de que estos primeros dos términos, Cx menos Ca, representa Ax, y Cx más Ca' representa A' de X. Y esto es importante, como habíamos definido por la división externa e interna que la distancia entre C y A es la misma que hay entre C y A', entonces como tenemos menos Ca más Ca' y son lo mismo, entonces se van a cancelar. Lo que nos va a quedar es Cx más Cx, lo que nos da que la distancia que existe entre A' y A es 2ECX. Y como habíamos definido acá esto, entonces podemos decir la distancia entre A y A' es 2A. Entonces tenemos 2A es igual a 2ECX y queremos definir cuánto es esto CX, entonces lo dividimos y nos da que Cx es igual a A partido la excentricidad. Ese es un punto importante en lo que vamos hasta ahorita. Ahora vamos a definir que si aquí hay un punto fijo S que está a mitad de camino entre A y A', vamos a decir que hay otro punto fijo acá que tendría la misma relación por estar en la misma recta que tiene la relación 1 a 1, que le vamos a llamar S'. Entonces vamos a encontrar que la distancia que existe entre C y S es la misma que existe entre C y S', porque estamos definiéndola de la misma manera. Entonces vamos a encontrar cuánto vale esa distancia entre C y S. Y como ya sabemos que es la excentricidad como la definimos es esa relación que siempre se mantiene, entonces vamos a decir que 2 veces C y S, es decir, la distancia que hay de acá a acá más la distancia que hay de acá a acá, 2 veces C y S, va a ser igual a la excentricidad, que es lo que nos da esa relación, desde A' hasta A. Y como ya definimos que A' hasta A es 2A, entonces vamos a decir que 2 veces CS es igual a AE por 2A.